Carlos Eduardo Quesada, que viene del Instituto de Investigación Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana en sede de La Paz. Él nos va a presentar su trabajo titulado Modelando la gestión de riego para la mejora de sostenibilidad y la resiliencia ante la sequía en la producción de papa del altiplano boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer para mí poder presentarles la investigación que venimos realizando con el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana y con la Universidad de Texas de Estados Unidos. Entonces, esta investigación fue realizada en conjunto con Javier Osorio y con mi colega aquí presente, Jean-Paul Benavides. Entonces, me gustaría comenzar con un dato que es que en el año 2023 la agricultura familiar campesina del altiplano boliviano perdió casi el 60% de la producción, en algunos casos más, de la producción de papa debido a la sequía. Entonces, hoy quiero presentar cómo podemos abordar esta situación desde, a partir del uso de modelos de simulación de cultivos. Entonces, como preámbulo, tenemos que la papa es muy importante para la economía del altiplano, es muy importante para la seguridad alimentaria del altiplano boliviano. Representa el 50% de la energía alimentaria de las familias. Es también una fuente muy importante de ingresos. Y algo también que es fundamental de la papa es que la gestión agrícola, la planificación agrícola se le realiza en torno a este cultivo. Sin embargo, pese a que somos un país de una región de origen de la papa, tenemos los rendimientos más bajos de la región. A nivel nacional, si nos comparamos con otros países como Perú y Ecuador, tenemos menos de la mitad de los rendimientos. Y si hacemos un análisis de la brecha potencial y el valor real de los rendimientos, realmente la diferencia es muy amplia. Varios estudios muestran que los rendimientos, según la variedad de papa, están entre 30 y 55 toneladas por hectárea, mientras que nosotros alcanzamos entre 5 o 6 toneladas por hectárea en el altiplano. Entonces, hay varios factores que influyen en estos rendimientos. Están la fertilización, está la calidad del suelo, está, claro, la calidad de la semilla, la mecanización. Pero uno de los factores más importantes, porque la papa es especialmente sensible al déficit de agua. Entonces, uno de los factores más importantes es climático y está relacionado a la precipitación. Y en este aspecto, entonces sabemos ya que el altiplano tiene bajas precipitaciones, es una región semiárida. Y si vemos este mapa de riesgo de sequía por municipio, la mayor parte de los municipios que tienen riesgos más altos se encuentran en la región andina, se encuentran en el altiplano boliviano. Y aquí les muestro una imagen que es de un producto relativamente reciente que está generando el CENAMI, que es el monitor de sequías. Vemos que hay una tendencia de las sequías en los últimos 10 años, en este caso sequías débiles, pero sequías al fin, que lo que parece estar pasando es que la sequía se está volviendo la condición normal del altiplano, la condición que antes no era así. Y además vemos que hay sequías severas cada vez más fuertes y cada vez más cercanas, más seguidas, ¿no? Y a esto se suma que en la superficie cultivable en el altiplano y en Bolivia en general, la superficie cultivable equipada con riego es todavía muy baja. Estamos en los últimos lugares en cuanto a superficie equipada con riego. Por otra parte, hay que mencionar los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno, que han venido realizando diferentes instituciones para reducir esta brecha del riego. Hay crecientes inversiones en cuanto a riego. Un claro ejemplo es el proyecto multipropósito en el municipio de Batallas, que está al norte del altiplano, cerca del lago Titicaca. Es el lugar donde nosotros estamos trabajando con el ISEC. Y ahí vemos que hay una gran inversión que está pensada para proveer riego a más de 4.900 hectáreas. Pero varios estudios, y principalmente un estudio llevado a cabo en Bolivia, nos
nos dicen que el simple hecho de implementar riego no necesariamente garantiza que este sea efectivo. Hay varios factores que inciden y entre ellos se necesita un manejo eficiente, se necesita un conocimiento de cómo gestionar el riego, de qué métodos son más eficientes para el riego, cuándo aplicar el riego, qué tipos de suelo tenemos, cuáles son las necesidades de los cultivos, entre otros factores. Para poder conocer, para poder abordar esto, normalmente uno o lo que se hace es aplicar estudios de campo para identificar cuáles son las mejores combinaciones, las mejores estrategias de gestión. Pero estos estudios de campo normalmente representan costos altos, se necesita de harto tiempo y es difícil poder, por ejemplo, evaluar riego en condiciones de sequía porque uno tendría que saber cuándo va a haber sequía y eso, por lo menos por ahora, no se puede. Entonces, para esto, una de las alternativas es el uso de modelos de simulación de cultivos. Entonces, hay una gran variedad de modelos de simulación de cultivos y entre estos destaca el modelo APEX. Entonces, con este modelo uno puede simular diferentes prácticas de manejo, diferentes estrategias, por ejemplo, puede simular el riego, puede simular diferentes regímenes de fertilización y evaluar cuáles son los resultados de estas prácticas en las condiciones, obviamente, en las que uno estudia de precipitación y temperaturas y condiciones climáticas, cuáles son los resultados de estas prácticas en los rendimientos de los cultivos, en la calidad, en la disponibilidad de agua, en la erosión del suelo, entre otros varios aspectos. APEX puede simular a nivel de parcela, pero también a nivel de una granja más grande y a nivel de cuencas, de pequeñas cuencas. Entonces es realmente un modelo muy interesante, es uno de los más utilizados en la investigación académica actualmente. Es así que el objetivo de nuestra investigación fue explorar las capacidades de APEX para analizar las diferentes estrategias de gestión productiva de la papa. Nos hemos enfocado en 4 variedades, en la variedad Huaycha, Luqui y Ajawiri. Estos son cultivares nativos del altiplano, pero también nos ha interesado ver qué pasa con la producción, qué pasa cuando gestionamos la producción de un cultivar introducido que es el alfa, que es un cultivar foráneo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido primero calibrar y validar el modelo, este ha sido uno de los objetivos específicos, evaluar diferentes escenarios de riego y hemos probado la eficiencia de 2 métodos de riego para ver si hay realmente una diferencia entre el riego por inundación y el riego por aspersión, si vale la pena implementar uno de estos, un sistema tecnificado, por ejemplo. Entonces, como metodología, lo primero que necesita el modelo es ser alimentado con la información del lugar. Entonces, para esto hemos recopilado información secundaria, hemos recopilado información para calibrar el modelo de la comunidad de Puchuni y para validar el modelo de la comunidad de Patacamaya. Ambos están en la zona del altiplano central, casi llegando al altiplano norte, en el departamento de La Paz. Y para escenarios de riego, aquí hemos utilizado datos primarios porque es el lugar donde estamos trabajando, es en la comunidad de Catacora, cerca al lago Titicaca. Entonces, ¿qué datos hemos utilizado? ¿Qué datos hemos recopilado? Han sido principalmente datos climáticos de precipitación y temperatura de las estaciones del Cenami de los últimos 30 años. Hemos recopilado información del manejo del cultivo, de los regímenes de fertilización, de la calidad del suelo, de las mismas características, tamaños de la parcela, ¿no? De cuándo han sembrado los agricultores, cuándo han cosechado. Entonces, con esto hemos pasado a hacer un análisis de sensibilidad del modelo, porque la información que hemos recopilado no era toda la que necesitaba el modelo APEX. APEX tiene más de 120 parámetros aproximadamente, pero no todos influyen en el crecimiento del cultivo. Entonces, para eso se necesita realizar un análisis de sensibilidad y aquí está una de las ventajas, ventajas de APEX frente a otros modelos de simulación, es que este tiene una herramienta de
análisis de sensibilidad automático, que eso facilita mucho para los que trabajan con modelos de simulación. Sabemos que es un proceso bien complejo, bien moroso, y esta herramienta nos facilita realizar este análisis. Entonces, con esto se identificó 23 parámetros que influían en el modelo, y de aquí hemos pasado a calibrarlos manualmente hasta poder llegar a un buen ajuste, hasta que nuestro modelo, los datos simulados, sean muy cercanos a los datos observados. Entonces hemos calibrado y hemos validado, hemos evaluado con estos indicadores estadísticos, con R cuadrado y con estos umbrales, ¿no? Posteriormente hemos generado escenarios de riego para Catacora. Para esto hemos utilizado el año que les mencionaba, que ha sido el 2022-2023, que ha sido un año de sequía. Entonces aquí la imagen es clara, ¿no? Para este año la precipitación ha sido para la época agrícola de 280 milímetros, mientras que lo normal es 443. Y si vemos, la precipitación, el agua ha sido escasa justo en los meses de noviembre y diciembre, que son clave para el crecimiento de la papa. Entonces era sí, realmente un año de sequía severa, ¿no? Entonces, para el escenario de riego hemos probado, hemos comparado dos métodos de riego, método por inundación y método por aspersión, y hemos utilizado otro de los componentes muy buenos que tiene el modelo APEX, que es el de irrigación automática. Entonces, hemos jugado con diferentes parámetros, intervalo entre cada máximo volumen por aplicación. Y hemos programado el riego automático a partir del factor de estrés hídrico, a partir de riego deficitario. Entonces hemos usado cinco escenarios de riego deficitario, y lo hemos comparado con el escenario base, que es sin riego, ¿no? Entonces aquí hemos evaluado el crecimiento del cultivo, hemos evaluado los volúmenes que necesitaba cada escenario, y hemos evaluado la eficiencia de uso de agua de riego. Entonces, primero como resultados, luego de calibrar, luego de validar el modelo, nuestros resultados nos muestran que realmente el modelo puede ser utilizado para simular, para evaluar las condiciones, para evaluar la producción en condiciones agroclimáticas del altiplano. Hemos tenido muy buenos resultados, con un NCE de 0,88, un PBS dentro del 16% y un R cuadrado de más del 90%. Y con eso nos permitió pasar a poder generar los escenarios de riego, y vemos que el riego por inundación versus la producción a secano, realmente hay una diferencia importante. Reduce la brecha del rendimiento, hay una brecha entre del 44,8%. Aquí en rojo tenemos los rendimientos a secano, y estos son los diferentes escenarios según cada nivel de riego deficitario. Entonces no hay muchas diferencias entre los diferentes escenarios, pero donde sí se ve la diferencia es en el volumen utilizado de riego para alcanzar estos rendimientos. Entonces vemos que los menores volúmenes se alcanzan entre valores de 0,6 y 0,7 de riego. Pero algo que también llama la atención aquí es que alfa, la variedad alfa, no ha tenido buenos resultados productivos en batallas. Y entrando un poco más a los datos, es porque alfa es menos tolerante a las sequías y batallas, y justo este año, en el mes de enero, han habido temperaturas muy bajas, a las heladas quería decir. En el mes de enero hubo temperaturas muy bajas, y eso hizo que la variedad introducida, que no es tolerante a estas bajas temperaturas, reduzca sus rendimientos. Incluso aplicándole riego hubo un lavado de nutrientes, y esto hizo bajar aún más los rendimientos. Pasando al riego por aspersión, tenemos más o menos los mismos resultados, una diferencia del 46,14%. Vemos que pasa exactamente lo mismo con alfa,
que no está relacionado al riego, sino a las bajas temperaturas. Pero aquí sí vemos una diferencia entre el volumen utilizado. Es mucho menor que, como era de esperarse, que el riego por inundación. Y pasando a comparar ambos métodos, aquí es donde se ven los resultados interesantes. En términos de rendimiento, no hay mucha diferencia. Sí hay una diferencia muy marcada con el escenario sin riego, pero donde sí hay amplia diferencia es en el volumen. Se necesita casi la mitad de agua para alcanzar los mismos rendimientos utilizando riego por aspersión que utilizando riego por inundación. Y esto se plasma también en la eficiencia de uso de riego, la diferencia es clara. Pero algo también que uno puede evaluar con este modelo es el impacto en otros aspectos como la erosión del suelo. ¿Qué pasa en la erosión con los diferentes métodos de riego? Y nos dice que el riego por aspersión sí se da una erosión, pero es mucho menor que la erosión, la pérdida de suelo cuando se aplica riego por inundación. Entonces, este es también un aspecto importante a considerar cuando uno piensa en diseñar sistemas agrícolas más sostenibles, ¿no? Igual aquí, a esta imagen, bueno, ya hemos visto que el riego por aspersión es el más eficiente, tiene mejores resultados. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido comparar el escenario sin riego versus el escenario con riego por aspersión, considerando el estrés hídrico, ¿no? Entonces vemos que desde el principio de la producción hay un estrés marcado en la producción de papa, pero cuando uno aplica riego por aspersión, este es el promedio para los 3 cultivares nativos, la diferencia es muy clara y aquí se ve claramente la brecha, ¿no? Entonces sin riego, aquí estamos hablando de crecimiento de biomasa, sin riego es de casi 5 toneladas por hectárea y con riego es de 9.17 toneladas por hectárea. Entonces, una vez evaluado esto, una vez alcanzado este objetivo, nosotros queríamos saber qué pasa si incluimos otras estrategias de manejo. Hasta ahora solo hemos probado riego, hemos probado 2 métodos de riego, pero qué pasa si le aumentamos mayor fertilización a este sistema. Lo que hemos visto es que cuando aumentamos fertilización el rendimiento no aumenta mucho, pero sí reduce la erosión. Hemos aumentado estiércol de ganado, hemos utilizado la misma concentración del estiércol que aplicaban los agricultores y aquí sí hay un impacto importante. ¿Por qué no ha habido un aumento del rendimiento, digamos, por el incremento de nutrientes? Es porque la calidad del suelo donde hemos trabajado ya era bastante buena, ya venía con un buen manejo y la misma calidad del fertilizante era bastante buena, entonces no había un déficit de nutrientes en este sistema. Luego hemos probado, porque leyendo las noticias, viendo, igual escuchando a otros colegas nos decían que los agricultores que han sembrado un poco más tarde, que han tenido una siembra tardía, han podido afrontar la sequía, pero no sabíamos si esto hubiera pasado en batallas, porque de batallas no hemos escuchado nada y en realidad muchos que igual sembraron un poco más tarde, igual perdieron sus cultivos. Pero esto fue lo que hemos visto aplicando una siembra tardía, es que se redujeron los rendimientos y esto fue justamente por el hecho de que había un mes de heladas, un mes de temperaturas bajas. Entonces al mover la fecha de siembra justo coincidió con la finalización de la tuberización de la papa con esos días de helada, lo que hizo reducir los rendimientos de los 3 cultivares, ¿no? Pero luego hemos probado retrasando 15 días. Nosotros hemos empezado sembrando el 30 de octubre y hemos retrasado 15 días y ahí sí hemos visto que hay buenos rendimientos, mejora los rendimientos en 20-25%. Entonces lo que nos lleva a que una combinación de riego por aspersión más fertilización más una siembra temprana nos hubiera dado una producción más resiliente,
más sostenible en en un escenario de sequía como el que se dio en el año 2022-2023. Entonces, como algunas conclusiones, el modelo APEX se muestra como una herramienta robusta para poder diseñar, para poder pensar estrategias de gestión, pero también para poder analizar los diferentes cultivos. Uno de los, digamos, problemas de trabajar con modelos de simulación al principio cuando uno empieza es que estos, si bien tienen una gran variedad de cultivos, de datos de cultivos en su sistema, estos son cultivos foráneos. Entonces, hay todo un proceso que es, yo creo que el que más tarda de calibrar y validar el modelo, de encontrar la información necesaria, los parámetros de crecimiento del cultivo. Y con Apex hemos podido demostrar que para las diferentes variedades de papa, este modelo es sensible, puede realmente identificar las variaciones y puede representar adecuadamente el crecimiento de estos cultivos. Entonces, hemos visto que los cultivares nativos Waicha, Luki, Ahawiri responden bien al riego. Entonces, un enfoque en variedades nativas puede traer mejores resultados para una producción más sostenible, más resiliente. Para el caso de la zona donde trabajamos, no solo el año que hemos estudiado han habido bajas temperaturas, sino es realmente algo muy común. Hemos comparado justamente con Patacamaya y Puchuni, y sí hay una diferencia durante los últimos 10, 20 años de temperaturas. Entonces, cultivar en estas zonas variedades introducidas no es recomendable porque se van a enfrentar a estas limitaciones de bajas temperaturas, ¿no? Riego por aspersión es realmente una alternativa viable. No hemos comparado con riego por inundación, con riego por goteo, por los altos costos que esto implica. Todavía son costos muy altos para los agricultores. Si bien sí hay sistemas de riego en lugares más pequeños como en invernaderos, esto es un costo muy alto cuando uno quiere trabajar a campo abierto, ¿no? Entonces, por eso solo hemos optado por trabajar por un método que ya está siendo implementado, que está siendo promovido por el gobierno. Entonces, aquí podemos ver que sí es una alternativa que los agricultores pueden tomar y van a tener buenos resultados en mejoras de rendimiento, pero principalmente si hablamos en las condiciones del altiplano, van a tener buenos resultados en el uso de los recursos hídricos, ¿no? Y finalmente el acceso y la gestión eficiente del riego del agua puede mitigar significativamente las pérdidas de sequía. Entonces, con el uso de modelos de simulación uno puede diseñar estrategias efectivas para esto, ¿no? Algo que hay que resaltar también es que el uso de modelos como Apex representa ventajas significativas. No diría compararlos directamente, pero sí recomendaría hacer una complementación con estudios de campo. No estoy en contra de los estudios de campo, más bien si yo pudiera haría más, pero sabemos que son más costosos y todo, pero una complementación de estudios de campo con modelos de simulación puede traer buenos resultados en términos de ahorro de tiempo, de ahorro de costos, haciendo un ejercicio. Entonces, para solamente el análisis de riego, yo he evaluado 5 escenarios de riego con 4 variedades, con 3 frecuencias diferentes, y hemos evaluado 2 métodos. Hubiéramos necesitado un total de 80 diferentes experimentos, ¿no? Entonces eso hubiera resultado en costos muy altos si hubiera querido hacerlo en campo, ¿no? Y bueno, lo que les decía, Apex surge como una alternativa efectiva de bajo costo para evaluar, diseñar estrategias de producción agrícola sostenible. Y algunas recomendaciones si bien ahora hemos trabajado con 4 variedades de cultivos, sabemos que hay una gran diversidad de cultivos andinos. Una de las características de una buena producción en el altiplano es la rotación de cultivos. Entonces,
se recomienda evaluar Apex con otros cultivos para ver cuáles son también los impactos, cuáles son las mejores formas de rotación y con qué cultivos combinar la producción. Y además pensando también probando en escenarios de sequía, pero también con esto uno ya puede pasar a trabajar a escalas más grandes. Esa es otra potencialidad de Apex. Uno puede no solamente trabajar en un solo punto, sino puede juntar información de varios puntos y trabajar a un nivel de cuenca. Ahí ya esto se torna mucho más interesante si pensamos en términos de políticas públicas, de toma de decisiones. Y también creo que va a ser interesante, y eso es en lo que estamos pensando trabajar, es implementar escenarios de cambio climático. Perfecto, estamos utilizando escenarios de sequía, pero ¿qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20 años, 30 años? ¿Y qué va a pasar según los diferentes escenarios de cambio climático? Entonces, ¿cuáles van a ser las mejores estrategias para mejorar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático? Una de las limitaciones con las que nos hemos encontrado ha sido la disponibilidad de información climática y la disponibilidad de información de suelos. Para batallas, si bien sí habían datos que no estaban completos, entonces hemos aplicado diferentes algoritmos para rellenar los datos climáticos. Nos ha funcionado bastante bien, pero hay lugares donde realmente no hay información climática y tampoco información de suelo. Entonces, en Texas están trabajando mucho con modelos de machine learning justamente para lograr conseguir datos donde este es un problema, ¿no? Como les decía, no solo datos climáticos, sino datos de suelo, que es también algo que cuesta levantar, que cuesta analizar. Y si hablamos de los laboratorios aquí en Bolivia, hay muchos parámetros que son importantes que no se pueden analizar aquí en Bolivia. Y también el uso de machine learning en combinación con modelos de simulación para estimar las fechas adecuadas de siembra. Ya se está trabajando mucho con modelos de machine learning, pero también estos modelos necesitan muchos datos de entrenamiento. Entonces, esto se está trabajando mucho en Estados Unidos, que tienen unas bases de datos enormes de diferentes años productivos, pero sí, también se están trabajando en países como en África, a combinar los datos que nos daban modelos de simulación de años atrás para entrenar los modelos de machine learning. Entonces, estas son alternativas que nos están ayudando a reducir estas dificultades, a enfrentar las dificultades de datos, dificultades que tenemos aquí en Bolivia para poder aplicar estos modelos. Muchas gracias por su atención. Entonces, quedo atento a cualquier duda que tengan. Muchas gracias, ingeniero. Empezamos con las preguntas. Gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por la presentación. Mi institución Acción Sois justamente está trabajando con sistemas de microriego en el departamento de Potosí y entiendo que el costo es muy elevado para familias campesinas, pero me interesaría saber si, suponiendo que una familia sí tiene los fondos para pagar un sistema de riego por goteo, si el aumento de la cosecha valdría la pena al final, si con el producto que vende se podría recuperar el costo inicial. Sí, bueno, esto es algo que igual nos falta por evaluar, ¿no? Nos falta evaluar la parte económica de estos resultados, pero lo que sí hemos visto es que hay una diferencia entre riego por aspersión y riego por goteo más o menos de un 15%, y está muy cercano a lo que nos dice la literatura y lo vemos acá. Pero yo creo que hay que pensar no solo, digamos, en rendimiento año a año, pero en lo que les mostraba de la pérdida del suelo, ¿no? Entonces el riego por goteo es también más, tiene mejores resultados en términos de erosión, y si uno lo considera a largo plazo, también creo que sería un factor de considerar al momento de calcular los costos, ¿no? Pero sí, como
les decía, por lo menos donde estamos trabajando, todavía no es para los agricultores con los que trabajamos, no es rentable, pero es también porque el costo del agua, de momento, nadie paga por el agua, ¿no? Entonces, el momento en que sí es que llega a haber un costo por el agua, o si es que llega a haber un escenario que sea más dramático, donde hay menos agua, ahí sí hay que pensar en alternativas más eficientes en cuanto al uso del agua, ¿no? Buenos días. Felicidades, muy bonito trabajo. Bueno, mi pregunta es más una curiosidad y bueno, soy licenciada en biología y vengo trabajando ya hace 3 años en el tema de buscar las consecuencias del cambio climático. Y bueno, aquí uno la información que tiene como ciudadana y aquí en Santa Cruz, en la parte baja, es que siempre sale la noticia de que en el altiplano hay una sequía extrema y que están teniendo los agricultores muchos problemas. Pero sin embargo ahora estoy viendo de que por el tema de la sequía, entonces, y toda la culpa se le echan al cambio climático, por supuesto, y que seguramente debe tener algo, ¿no? Pero aquí yo veo que más es un tema de gestión. Porque cuando entro a esta charla dije, bueno, van a haber alternativas de cómo se puede hacer, porque Potosí, Oruro, siempre tienen problemas con el agua y es porque hay una sequía. Entonces, aquí lo que yo veo es que en realidad es un tema de gestión, de que el agua hay porque se está haciendo riego y que la información está un poco sesgada, ¿no? La problemática radica específicamente, y le hago la consulta a usted, que me imagino que se ha topado con todo esto, es falta de gestión de las autoridades para realizar estos tipos de estudios, o sea, agua hay en la zona. Esa es mi consulta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Ahora, actualmente sí hay agua en esta zona. Estamos hablando de una zona que los ríos son alimentados por glaciares, pero hay un retroceso muy importante en los glaciares, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con algunos datos, por ejemplo, de más biomás agua, es que hay un poco más de agua que antes en los ríos, pero no sabemos hasta cuándo realmente. Entonces, el momento en que los glaciares se reduzcan, o ya se están reduciendo dramáticamente, ahí es donde va a estar el problema. Entonces, sí, de momento sí hay disponibilidad de agua, pero también hay, por ejemplo, este proyecto está dando riego a Batallas, pero está sacando un montón de agua para casi 300.000 habitantes del Alto. Entonces, el estudio inicial que se hizo estaba planificado para una cierta cantidad de parcelas, pero luego han ido aumentando las demandas de las comunidades y ahora no se tiene un estudio, por ejemplo, del caudal ecológico de las lagunas que están utilizando y que van a alimentar tanto al Alto como a Batallas. Entonces, hay como una incertidumbre ahí de si va a alcanzar el agua, si el sistema va a funcionar para todas las comunidades. Entonces, ahí sí es realmente necesaria una buena gestión para que principalmente las comunidades que están río abajo puedan acceder a la misma cantidad de agua que las de arriba. Entonces, sí, pero hay el cambio climático, lo que les mostraba de los datos del monitor de sequías. O sea, las sequías son cada vez más comunes que hace 20 años, ¿no? Los primeros 10 años de la década del 2000, comparando con los últimos 10, son claros, hay una tendencia de aumento de sequías, ¿no? Aló. Carlos, muchísimas gracias por la presentación y por la investigación, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Personalmente desarrollé un estudio similar el año 96, 97 y hace poco lo actualizamos, ¿no? Y me alegra mucho que hayan 2 preguntas que han habido aquí, porque creo que tiene mucha relación con el trabajo que se está realizando, ¿no?
El tema se relaciona mucho con el tema de adaptación, podríamos ver desde el punto de vista de adaptación, ¿no? Y el riego sin duda es una de las acciones, diría la mejor acción de adaptación hacia el cambio climático. Pero ¿qué pasa? Respondiendo un poquito, aumentando, acotando a la respuesta, en Bolivia menos del 20% de la superficie de cultivo de papa está bajo riego, porque no existe la disponibilidad de agua en las regiones productoras de papa, ¿no? Entonces son mucho más vulnerables al cambio climático. No sé, es por lo que estoy un poco acercar un poquito. Y lo otro sobre el tema económico, ¿no? Irrigar una hectárea de papa más o menos cuesta entre 2.000 y 7.000 dólares. ¿Ya? Dependiendo de qué tecnología compremos, si es unas mangueritas para un año, un uso, o es algo para 5, 6, 7 años, hablando de tecnología para goteo. Entonces, como nos mostró Carlos, los rendimientos pueden duplicarse, hasta incluso más, ¿no? De 4 toneladas pueden pasar a 8, a 12 incluso. Experimentos aquí en el altiplano se llegó incluso hasta 28 toneladas de cosecha de papa bajo riego. Y claro, si hacemos numeritos, yo creo que sí sería rentable. El problema que tienen los agricultores es la capacidad de inversión, ¿no? Casi nadie tiene esos 2.000 dólares o 5.000 dólares, etcétera. Pero ahora un poquito más la pregunta técnica que quería hacer a Carlos, ¿no? Es, en los estudios que hemos hecho previos hemos tenido siempre un problema bastante complejo, que es los datos de genética de los cultivos bolivianos, ¿no? Entonces los modelos que nos llegan con parámetros genéticos de la papa europea, Desiree y esas otras tipos de variedades. Entonces, el tema, por ejemplo, del índice de área foliar, el volumen radicular, los días fenológicos, la capacidad de absorción de agua, de nutrientes, etcétera, etcétera. Es una lista inmensa de parámetros fenológicos que básicamente no los teníamos en Bolivia, ¿no? Ahora ya hay, y si es que los has usado o los has desarrollado, eso me gustaría mucho saber, porque este es un parámetro muy importante para poder calibrarlos, ¿no? Y después, así como también mostraste, me gustó mucho, una vez que ya está calibrado, uno puede hacer una gran cantidad de experimentos, incluso los económicos, ¿no? Para poder dar muchas respuestas y, como también lo decías, para el proceso de toma de decisiones y planificación territorial. Sí, muchísimas gracias, doctor. Respecto a su pregunta, sí hemos encontrado datos muy buenos de Bruno Condori. Entonces él ha desarrollado junto con el coautor de este documento, han desarrollado un modelo que se llama Solanum. Entonces han hecho un trabajo muy fuerte entre el año 2000 y 2010 de identificar estos parámetros agrofisiológicos para la modelación. Entonces hemos combinado, claro, varios de estos parámetros, índice de área foliar, el Harvest Index, las temperaturas óptimas, los puntos también de resistencias a las heladas. Todo eso también él los ha trabajado en varios de sus estudios y los hemos integrado en el modelo. Entonces, por eso también hemos utilizado estas 4 variedades, que uno puede accederlos. Si se descarga el modelo Solanum, están los parámetros, varios de estos parámetros ahí, que es los que hemos utilizado. Y el resto de parámetros sí ya los hemos ido ajustando, basándonos siempre en la literatura, en umbrales, tratando de no movernos mucho de los umbrales que ya se tenían, digamos, para la papa foránea, que es justo la alfa. Y con eso hemos llegado a estos buenos resultados. Algo que igual que quería mencionar es, si bien no tenía datos hidrológicos, sí hemos utilizado algunas estrategias, por ejemplo, de asegurarnos de que
el PET, el potencial de evapotranspiración potencial, sea coherente con los datos de zonas similares. No teníamos para batallas, pero sí teníamos para otras zonas. Y asegurarnos de que los datos hidrológicos generales de todo el modelo cumplan con ciertos parámetros, que haya un equilibrio en el balance hídrico del sistema. Y lo mismo con el balance de nutrientes. Entonces, todos esos componentes nos han asegurado nos han ayudado para que el modelo sea bastante robusto. Ahora, hay todavía mucho que hacer. Lo que me gustaría es trabajar más parámetros hidrológicos para así poder ampliar una cuenca, por ejemplo. Y ajustar un poco más en la parte de los parámetros de resistencias a las heladas para ver realmente en qué momentos, en qué umbrales y en qué periodos las sequías afectan más, por ejemplo, ¿no? Perdón, las heladas afectan más. Tenemos tiempo para una pregunta más. Dos preguntitas más, por favor. La primera va pensando en la evaporación. Quería preguntar si en su estudio siempre han regado a la misma hora del día, si es así, a qué hora fue, y si hay una respuesta clara por parte de la ciencia a qué hora del día es mejor regar, porque yo veo que mi equipo técnico un poco está peleando cuál es el mejor momento del día. Y la segunda pregunta sería si los resultados de este estudio son transferibles a otras zonas y a otros cultivos, o si habría que hacer un estudio detallado para cada zona y cada cultivo. Sí, sobre la primera pregunta, entonces el modelo que he utilizado es un modelo diario, entonces no genera datos, digamos, por hora para poder identificar las mejores horas, ¿no? Entonces, esa pregunta tal vez nos puede ayudar a responderla el doctor Torrico. ¿Cuáles son las mejores horas? Claro, eso igual depende mucho de la zona donde estás, ¿no? ¿En qué zona estás trabajando? Norte Potosí. Noche. Sí, y bueno, sobre tu segunda pregunta, para el caso de las variedades que hemos trabajado, sí se puede probar en la zona donde estás trabajando, solo habría que cambiar las prácticas que utilizan los agricultores, los fertilizantes que utilizan. Tal vez no es necesario hacer un análisis del fertilizante, si es por ejemplo de vaca como que hemos utilizado, podemos utilizar los mismos que yo tengo. Que sí hay que cambiar son la información, ¿no? Entonces, si hay estaciones cercanas, eso quería igual mencionar, yo he utilizado solamente precipitación y temperatura, pero el modelo funciona mejor si uno podría incluir radiación, pero ha mostrado buenos rendimientos solamente con precipitación y temperatura, utilizando Hargreaves, la ecuación exacto, los datos del suelo. Ahora, como les comentaba, estamos trabajando en metodologías para poder estimar datos de suelo en base a información de la FAO, en base a información de puntos cercanos. Entonces, eso puede ser una alternativa si no se tiene la información, pero sí, por lo menos de algunos parámetros clave de textura, pH, y sí, con eso sí se puede pasar. Y para otros cultivos, nosotros queremos
empezar a trabajar, por ejemplo, con la quinoa, porque ya hay algunos otros estudios que han usado modelos de simulación, entonces hay ya estos parámetros agrofisiológicos, pero ahí es también donde está el reto. Lo que consultaba el doctor de los parámetros para la papa faltan para otros cultivos, no nos faltan, por ejemplo, para el altiplano, para cultivos forrajeros, por ejemplo. Sí, es algo donde hay que avanzar, ¿no? Pero una vez teniendo esos parámetros, sí se puede trabajar. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Un aplauso, por favor. Si tienen preguntas, pueden encontrarlo aquí en el escenario y hacerle preguntas directamente. Pero mientras tanto, nos vamos a dar un break de 10 minutos para comenzar luego la última ponencia de esta primera sesión de la mañana. Gracias.